Mateo 6, verso 25 al 34. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana tiene su afán, basta cada día su propio mal. A todos nosotros que estamos aquí reunidos en esta mañana, sin duda alguna que el Señor nos llamó con un propósito. Todos nosotros como cristianos, como creyentes, podemos estar seguros que lo primero que Dios nos llamó es a la salvación, a conocerle a Él como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Pero tenemos también que saber que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros tenemos que tener bien claro por qué nos llamó el Señor. Y lo primero es eso, llamados a ser cristianos, a ser sus hijos, a ser sus discípulos. Pero que una vez que el Señor nos ha llamado a ser sus discípulos, a ser sus hijos, empieza un caminar, ¿verdad?, en nuestra vida como cristianos, como creyentes, y que empieza un crecimiento en esa fe que el Señor nos ha dado, que empieza un fortalecimiento en la fe a la que el Señor nos ha llamado, empieza una madurez espiritual, y llega un momento donde cada uno de nosotros somos llamados a dar fruto, a que demos fruto, mucho fruto, en abundancia. Y todas esas cosas resumidas en una sola, podemos decir que somos llamados a glorificar su nombre aquí en la tierra. Pero, aunque suena bien hermoso todo esto, y realmente es hermoso, y es nuestro propósito, que cada creyente lo tiene que tener bien claro en su mente y caminar hacia allá. Pero también tenemos que reconocer muchas verdades, muchas realidades que hay alrededor de todo esto. Y una de esas realidades es de que tenemos oposición, de que hay lucha, de que hay cosas peligrosas que nos pueden apartar a nosotros de ese propósito. Que muchos cristianos, que muchos creyentes que han sido llamados a eso, precisamente a dar mucho fruto, que hoy en día se encuentran, ¿verdad?, todo lo contrario, con esa semilla, como leía Manuel hace unos momentos, ahogada por los espinos y por tantas cosas, tantos problemas que hay en esta vida. Y uno de esos problemas, y que nos habla el Señor Jesucristo precisamente aquí en estos versículos, es como dice el título aquí en mi Biblia, arriba de estos versículos que leímos, el afán y la ansiedad. Porque, ¿en qué pensamos nosotros cuando venimos a los pies del Señor Jesucristo y entendemos que hay peligros en nuestra vida espiritual que nos pueden hacer a un lado, que nos pueden hacer retroceder en la fe, o volver incluso a las cosas en las que nosotros estábamos en otro tiempo? Pues pensamos, un servidor, que el Señor me sacó de una vida de vicios y de tantas cosas. Pues el temor mío era que el Señor que los peligros que hay en la vida me llevaran allá otra vez. Las personas que han sido sacadas de un estilo de vida inmoral o de libertinaje tienen el temor de que puedan volver a esas cosas otra vez, ¿verdad? O simplemente el llevar una vida sin sentido, sin rumbo, una vida conformista, una vida sin propósitos espirituales, el temor de volver allá a aquella vida sin sentido que llevábamos, y nos preguntamos nosotros, ¿qué peligro me puede hacer llevar
volver a aquello otra vez. Pues yo me guardaba, ¿verdad?, completamente de no ir en donde yo pudiera encontrar ese tipo de tentaciones que me hicieran volver allá. Y cada uno de nosotros que sabemos de dónde nos ha sacado el Señor, evitamos, ¿verdad? Evitamos poder enfrentarnos con esas cosas que pueden poner en peligro el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Pero la verdad de las cosas es que hay cosas en las que no ponemos nosotros mucha atención o mucho cuidado. Que hay cosas que nosotros no le damos la debida importancia, pero que yo me he dado cuenta que estas cosas, el afán y la ansiedad, es la causa o el motivo por la que muchos cristianos se han apartado de los caminos del Señor. Por las preocupaciones de la vida diaria, por el afán de las cosas de la vida diaria que nosotros pasamos de largo. Pero entonces hablamos aquí, lo que hemos estado recordando continuamente, que es nuestro Señor Jesucristo hablando una enseñanza a sus discípulos, que llamó a un grupo de personas, ¿verdad?, para que le conocieran a Él como su Señor y como su Salvador, para sacarlos de un estilo de vida, de una manera que ellos estaban viviendo y trasladarlos a otra manera de vivir completamente diferente. Pero que a partir de ese momento ellos iban a tener una enseñanza intensa por medio de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y que el Señor Jesucristo, como buen maestro, como buen discipulador, no iba a dejar absolutamente nada sin enseñar a sus discípulos y que en un futuro pudieran causar un peligro para ellos. Y por eso el Señor Jesús, aquí en estos versos, les habla de estos temas aparentemente tan sencillos, aparentemente tan insignificantes, pero tan profundos, y que cada uno de nosotros tenemos la experiencia en la vida diaria que verdaderamente producen en nosotros una terrible tentación de apartar la mirada de nuestro Señor Jesucristo y ponerlas en las cosas de este mundo. Hemos estado leyendo en estas últimas semanas, empezamos a leer desde el verso 19, donde el Señor Jesús comienza en esta enseñanza del Sermón del Monte y en esta sección que ha estado enseñando el Señor Jesucristo, precisamente del peligro de no poner la mirada en las cosas de este mundo, sino que les aconseja que pongan su mirada en las cosas de arriba, en las cosas del cielo. No os hagáis tesoros en la tierra, dice, más bien hagáis tesoros en los cielos. Pero cuando llega aquí a estos versículos el Señor Jesucristo, y leemos nosotros la primera frase que nos dice, por tanto os digo, entonces nosotros entendemos que está hablando de las mismas cosas, ¿verdad? Que no está poniendo punto y aparte que les voy a hablar de otra cosa muy diferente, sino que les voy a hablar de lo mismo que les he estado hablando, de los peligros de poner la mirada en las cosas de este mundo y quitar la mirada del Señor Jesucristo. Porque hablábamos la semana pasada, cuando leímos el verso 24, en donde finalmente nosotros terminamos teniendo que hacer una decisión irremediablemente, en donde nosotros como cristianos llega un momento en donde nosotros tenemos que decidir verdaderamente en dónde van a estar nuestras lealtades, ¿verdad? Donde nos dicen, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. Vamos a poner por encima algo por sobre otras cosas. Y el peligro tan grande que nosotros tenemos como creyentes, como cristianos, es poner nosotros por encima de nuestras lealtades, ponerlas en las cosas de este mundo. Entonces el Señor les dice, por cuanto los que le he estado diciendo, entonces yo les digo, les ordeno, les mando, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de beber o qué habéis de comer, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Ahora, algo que notamos aquí en esta escritura es de que en las escrituras anteriores, del 19 al 24, podemos mirar unas advertencias tremendas de nuestro Señor Jesucristo, unas advertencias fuertes, ¿verdad?, que el Señor hace tajantemente a sus discípulos, que nosotros podemos notarlas como drásticas.
Pero ya cuando pasamos a estos versículos, nosotros miramos ya el tono de nuestro Señor Jesucristo con una ternura hacia sus discípulos, con un cuidado hacia ellos, con una consideración hacia ellos, sabiendo el peligro que van a correr de ahí para adelante. Entonces ellos advirtiéndoles, no dejando de mandarles de todas maneras, diciéndole, no os afanéis, porque es un mandamiento, es una palabra, es un mandamiento, como decía Manuel, no es un consejo, no es algo que si tú lo quieres hacer o no lo quieres hacer, está bien, no, es una palabra firme para nosotros, amorosa, para cada uno de nosotros que nos llamamos cristianos, porque hay palabras para nosotros como creyentes que están aquí en la Biblia y que podemos notarlas si tenemos una leve noción, ¿verdad?, de lo que es la gramática o cómo están escritas las palabras. Vamos a notar algunas palabras que están en un tono imperativo, que no nos dejan opción, que no nos dejan opción para nosotros escoger, ¿verdad?, y echar mano del tan famoso libre albedrío que suponemos que nosotros tenemos en los caminos del Señor. Esta palabra es firme también de nuestro Señor Jesucristo, diciéndonos y mandándonos, no os afanéis por vuestra vida. ¿Y qué es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuáles son los temas que toca nuestro Señor Jesucristo? Pues son cosas sencillas de la vida diaria. Dice el Señor, ¿por qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. Fíjese, cosas tan sencillas como ¿qué voy a comer el día de hoy cuando salga de casa, de este lugar, cuando vaya a casa? ¿Qué voy a comer el día de mañana? Cosas tan sencillas. ¿Qué voy a vestir? ¿Cómo voy a pagar la renta el mes que viene, que se me va a vencer la renta, verdad? Cosas tan sencillas que a veces nosotros pasamos por alto, pero que nuestro Señor Jesucristo de ninguna manera pasa por alto, sino que Él sabe que nosotros tenemos necesidad de todas estas cosas. ¿Cuántos de nosotros vivimos preocupados? Porque ¿qué es lo que significa la palabra afán? La palabra afán es una preocupación extrema, es una preocupación sobremanera, ¿verdad? Que nosotros nos preocupamos sobremanera por las cosas de este mundo, porque en cierta medida la preocupación es necesaria y es buena en cierta manera. Yo debo de preocuparme por mi vida espiritual, por mi vida como creyente, como cristiano. Debo de preocuparme por cultivar, ¿verdad?, mi vida como creyente, como cristiano. Si pasan 2 o 3 o 4 días en donde yo no leo la palabra de Dios, no estudio la palabra de Dios, en donde me doy cuenta que no estoy orando, que no estoy pasando tiempos con el Señor Jesucristo en oración, entonces yo debo de preocuparme, ¿verdad?, tener una sana preocupación. Entonces yo regresar y poner remedio a eso y empezar a vivir mi vida devocional con el Señor. Tengo que tener una sana preocupación por mi familia, por mis hijos, al mirar que tenemos carencias materiales. Tengo que tener una sana preocupación que me haga a mí hacer algo al respecto. Humanamente hablando, en mis fuerzas naturales, en donde lo que yo tenga que hacer, lo tengo que hacer. Que la palabra de Dios no nos llama a la indolencia, no nos llama al abandonarnos, no nos llama a decir voy a dejar todo y el Señor me va a suplir todas mis necesidades sin que yo haga absolutamente nada. No es de eso lo que nos está hablando el Señor Jesucristo. Nos está hablando de un afán y de una ansiedad que nos lleva a una preocupación extrema por las cosas de este mundo, en donde yo hago lo que tengo que hacer y hasta donde llegan mis fuerzas y ya no puedo hacer más. Entonces yo no me preocupo más allá, sino que yo pongo mi confianza en que una vez que yo he hecho todo lo que tengo que hacer, yo sé que Dios sabe las necesidades que yo tengo y que Él va a suplir nuestras necesidades. Una cosa que miramos aquí es un compromiso que está haciendo Jesús con sus discípulos. Porque una cosa es que yo venga delante de ustedes como pastor y que yo haga un compromiso con ustedes, que existen muchas posibilidades de que incumpla con ese compromiso. Una cosa es que una persona, que un ser humano venga delante de ustedes, delante de nosotros, y haga un compromiso, pero otra cosa es que venga nuestro Señor Jesucristo y haga un compromiso con sus discípulos, diciéndoles
que no tienen por qué afanarse por las cosas de este mundo. Entonces nosotros ponemos atención. Entonces nosotros ponemos atención, paramos nuestro oído para escuchar lo que el Señor Jesucristo nos tiene que decir y que nos van a ser de tremenda utilidad en esos momentos difíciles, donde vienen esas cuestiones que nos amenazan con apartarnos del propósito que Dios tiene para nosotros. La palabra afán significa literalmente distracción, estar ansioso o preocupado. Literalmente distraer. ¿Qué es lo que hace el afán en nuestras vidas? El afán y la ansiedad nos distrae ¿de qué? ¿Con quién está hablando el Señor Jesucristo? Está hablando con discípulos que tenían una ocupación y su ocupación era seguir a su maestro. La ocupación del discípulo era aprender de las cosas de Dios, era crecer en la fe, era madurar en la fe. La ocupación de los discípulos era aprender cada vez más, crecer y llegar al punto donde ellos pudieran llegar a la estatura donde ellos dieran fruto, dieran mucho fruto. Esa era la ocupación de ellos, de los discípulos. Entonces el Señor Jesucristo les da esta palabra que iba a ser un peligro para ellos, que los iba a poder apartar de ese propósito, los iba a distraer del propósito que ellos tenían en la vida cristiana. Yo estoy seguro, hermanos, que cada uno de nosotros que estamos aquí en esta mañana y que sobre todo los que tenemos algunos años en el Señor, sabemos que hay cosas que nos distraen y que nos apartan de nuestras obligaciones. Por sobre todas las cosas, como hijo de Dios, mi obligación es seguir al Señor Jesucristo y aprender cada día más de Él, buscar su rostro, buscar su presencia, buscar la presencia del Señor Jesucristo para aprender más de su palabra y poder estar capacitado para poder más dar fruto y fruto en abundancia. Para poder cumplir con mis obligaciones con mi esposa, para poder cumplir mi obligación moral, espiritual con mis hijos, con mis nietos, para poder cumplir con mi responsabilidad como pastor, mi primera obligación es buscar primeramente al Señor Jesucristo. Buscar el reino de Dios y su justicia, como dice más abajo, como prioridad, porque dice primeramente, y que ahorita vamos a ir para allá, primeramente el reino de Dios y su justicia. Y que eso no significa que vamos a hacer a un lado todas las demás responsabilidades y que no nos vamos a encargar de ellas y que nos vamos a únicamente ocupar, ¿verdad?, en las cosas de Dios, sino que involucra toda nuestra vida. Pero para poder nosotros hacerlo de una manera efectiva, lo primero que nosotros tenemos que hacer primeramente es buscar el reino de Dios y su justicia. En Lucas capítulo 10, versos 41 y 42, el Señor Jesús llegó a un hogar, a una casa, a la casa de Lázaro, y estaban ahí sus hermanas, Marta y María. El verso 38 en adelante lo leemos, dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces tenemos aquí a Jesús en un hogar, al Señor Jesucristo, impartiendo su palabra, o enseñando, y a una mujer que se postra a sus pies para aprovechar el tiempo y para escuchar su palabra. Pero tenemos a otra mujer afanada y turbada haciendo quehaceres. Y yo me pregunto, ¿era malo que ella estuviera haciendo el quehacer, estuviera afanada, estuviera abocada haciendo lo que tenía que hacer? El punto es que no era el momento para hacer eso. El punto es que el Señor Jesucristo estaba ahí en su casa. El punto que era el tiempo de poner atención a la palabra del Señor, que era tiempo de aprender la palabra del Señor, porque el Maestro estaba ahí. Pero cuántas veces que abrimos la palabra de Dios, que abrimos la Biblia para leerla y comenzamos a leer, cuántos pensamientos no vienen a nuestra mente, cuántas cosas que nos turban a nuestra mente no vienen en ese momento y nos tientan a pararnos de ahí e ir a hacer las cosas que según nosotros tenemos que hacer. Hablando de María, dice, respondiendo, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás
con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y Marta ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Que no era justo que María fuera a ayudarle a su hermana que estaba atendiendo la casa. Pero entendemos que para todo hay tiempos y para todo hay momentos, y entendemos también que hay una cosa principal, y que el Señor Jesucristo está diciendo aquí en el versículo 42, que en ese momento solo una cosa era necesaria, y María había escogido la buena parte. Pero ¿cuál es la experiencia nuestra cuando estamos en la casa del Señor pensando en los problemas y las aflicciones que nosotros tenemos? Yo les comparto una experiencia sencilla tal vez, pero hay problemas tal vez un poco más serios, en donde perdemos nosotros la paz o la tranquilidad, porque hemos perdido tal vez una entrada de dinero que teníamos, porque hemos perdido tal vez el trabajo, o porque tenemos dificultades, estamos teniendo dificultades para nosotros asumir nuestras responsabilidades económicas que tenemos, y eso produce en nosotros una distracción. No solamente en la iglesia, sino todos los días en nuestra búsqueda del Señor no estamos nosotros enfocados en la persona de nuestro Señor Jesucristo, sino que aquellas cosas nos roban la tranquilidad, nos roban la paz y nos desvían del propósito de nosotros de tener nuestra mirada fija en el Señor Jesucristo. La verdad de las cosas es que la vida diaria es difícil, hermanos. Si nosotros pensamos en ese propósito, ese hermoso canto que entonaban nuestras hermanas, pon tus ojos en Cristo. Ese canto suena hermoso, hermano. Ese canto cerramos nuestros ojos y nos imaginamos a la persona de nuestro Señor Jesucristo, y en ese momento nos deleitamos y nos gozamos, ¿verdad? Pero la realidad de la vida diaria es que cuando yo salgo de aquí y que ya no estoy cantando ese canto, es la misma verdad y la misma realidad, que yo tengo que tener mi mirada puesta en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Que viene una distracción, que viene un problema, que viene algo que puede causar preocupación en mi vida y que me tienta a voltear mi mirada hacia aquellas cosas y buscar la manera de cómo solucionarlas, teniendo la solución enfrente de mí, que es Jesús. Entonces es cuando yo tengo que hacer ese esfuerzo, hermanos, espiritualmente hablando, para no quitar mi mirada del Señor Jesucristo, porque es tan tremendamente peligroso en este mundo que vivimos. Cosas que nosotros no percibimos a veces espiritualmente, pero que tienen el propósito de apartarnos y de hacernos a un lado. Y la realidad y la verdad que con muchos creyentes lo han logrado, y que hasta este momento no han podido regresar una vez más. Los peligros de la vida diaria, que el Señor Jesucristo los entiende, los sabe y se preocupa por sus discípulos. Y por eso les dice y les advierte: no os afanéis, no se preocupen en desmedida. Pero fíjese lo hermoso del Señor Jesucristo, que no únicamente nos dice: no se preocupen, no se afanen, y yo sabré cómo le voy a hacer. Porque lo que tenemos aquí en este pasaje es una serie de argumentos, una serie de razonamientos que el Señor Jesucristo les da a sus discípulos, por lo cuales ellos deben estar seguros de lo que Él les está diciendo. Porque hemos repetido una y otra vez, hermanos, que nuestra fe no es una fe ciega, que no es simplemente porque alguien se pare aquí y nos diga algo que nosotros lo vamos a creer a ojos cerrados. Porque ni nuestro Señor Jesucristo hizo eso. Porque nuestro Señor Jesucristo razonaba espiritualmente con sus oyentes y les daba elementos para que ellos pudieran confiar en las palabras que Él les estaba hablando. Es importante que nosotros miremos la naturaleza de la enseñanza de Jesús y sus palabras que Él habla aquí. Porque tenemos 3 semanas hablando donde el centro del asunto son las cosas materiales, ¿verdad? Del peligro, las cosas económicas, las riquezas, el dinero, lo material. Pero tenemos nosotros que poner atención en la manera que Jesús trata estas cosas y la dirección que les da. Y estamos hablando que son un peligro, que Jesús nos dice son un peligro para ustedes. Y tenemos que poner atención en estas cosas, porque cuando nosotros escuchemos enseñanzas dirigidas en esta dirección de lo material y de lo económico, entonces nosotros tenemos que recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, y cualquier cosa que nosotros escuchemos pasarlas por el filtro de lo que Jesús dijo. Porque literalmente lo que nosotros podemos describir aquí
si lo pudiéramos describir de alguna manera, es que Jesús está hablando en contra del materialismo. Pero lo que miramos precisamente en este tiempo, ¿qué miramos? Un cristianismo materializado. Un cristianismo en donde los predicadores o los líderes cristianos animan a los creyentes a ir en pos de aquellas cosas, de las cosas materiales, como un propósito, como una meta, la búsqueda de lo material, la prosperidad económica y material. Por eso es importante que nosotros miremos la naturaleza de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. En 1 Timoteo capítulo 6, del verso 3 al 10, le dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. ¿Qué es la piedad? La piedad es la práctica de la vida cristiana, es el ejercicio de nuestra vida como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces el Señor Jesucristo convence a sus discípulos por medio de su palabra. Les dice el Señor: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro vestido, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Esta pregunta el Señor. Las preguntas nos hacen reflexionar a nosotros, y por eso el Señor Jesucristo les pregunta: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Entonces es que nosotros tendríamos que hacernos esta pregunta también cuando estemos en medio de una situación semejante de aflicción o de afán por las cosas de este mundo. ¿Qué comeré? ¿Qué beberé? ¿Con qué voy a pagar la renta? Me quitaron el trabajo, me reducieron las horas, me quitaron el bono X o Y. Entonces, en lugar de entrar en una aflicción, en una desesperación que nos puede quitar de la mirada de nuestro Señor Jesucristo, entonces nosotros preguntarnos la misma pregunta que nos hace el Señor Jesús: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Es decir, que no hay cosas más importantes que esas. Y no minimizando los problemas de este mundo, hermanos, que verdaderamente son importantes, que son cosas reales y verdaderas, pero a nuestros ojos como creyentes y como cristianos, y conforme lo que nosotros hemos aprendido de la palabra de Dios, lo que nosotros hemos leído, por ejemplo, cuando la palabra de Dios nos dice que cosas que ojo no vio, ni oído ha oído jamás, son las que Dios ha preparado para los que le temen. Cuando oímos promesas tremendas de que un día nosotros vamos a estar por toda una eternidad en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, en la presencia de nuestro Dios. Entonces, al mirar las cosas materiales, no podemos nosotros decir a estas preguntas que no hay cosas más importantes que estas. Dice el canto que entonaban nuestras hermanas: por eso es importante aún en los cantos nosotros cerrar nuestros ojos y meditar en lo que nosotros estamos cantando. Dice una frase: lo terrenal sin valor será. Cuando nosotros tenemos puesta nuestra mirada en el Señor Jesucristo, no es que sean poca cosa las aflicciones de este mundo, hermanos, no es que las minimicemos, pero si nuestra mirada está enfocada, totalmente puesta en la persona de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos entender que hay cosas más importantes que todo lo que podemos nosotros encontrar en este mundo, en esta vida. Vestido, dice el versículo 26, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros,
y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿No tenemos más valor más nosotros que la creación de nuestro Dios, que las aves del cielo, que los animales que hay en este mundo? Fíjese los razonamientos que el Señor Jesucristo les está poniendo a sus discípulos. El ejemplo de la naturaleza, cuando nosotros observamos la naturaleza y cómo Dios la sustenta, ¿cómo no nos sustentará a nosotros también nuestro Dios? Pero la verdad es de que en la vida, en la experiencia personal, porque ¿cuántos hemos leído este pasaje, hermanos? En serio, ¿cuántos hemos pasado por estos versículos una y otra vez? ¿Cuántos hemos meditado en él, verdad? ¿Cuántos hemos escuchado enseñanzas acerca de él? ¿Cuántos hemos aconsejado a otros diciéndoles: no te afanes, Dios tiene cuidado de ti? Pero cuando viene el problema personal a nuestra vida, es entonces cuando nosotros tenemos que echar mano de la fe que Dios nos ha dado. Y viene ahí lo difícil para nosotros, la realidad de las cosas, la experiencia de nuestra lucha personal. Pero si entendemos que nosotros andamos por fe, como dice la palabra de Dios, y no por vista, entonces nosotros tenemos que creer verdaderamente lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros. Y el Señor Jesucristo nos está diciendo aquí que nuestro Padre Celestial las alimenta. No valemos más, nosotros mucho más que ellas. ¿No tendrá cuidado Dios de nosotros? ¿No tendrá cuidado Dios del sustento diario para cada uno de nosotros? Es donde nosotros tenemos que creer, hermanos, verdaderamente lo que Dios nos dice a nosotros. Fíjese la pregunta de nuestro Señor, porque podemos mirar varias preguntas aquí que nos invitan a reflexionar. Después de los argumentos que el Señor les ha dado a sus discípulos, un argumento son explicaciones que tienden a convencernos de lo que les estoy diciendo es real. Entonces, una vez dichos sus argumentos, el Señor les dice a sus discípulos: ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? El Señor Jesús está llamando la atención a sus discípulos que verdaderamente nosotros, como seres humanos, batallamos para ser hombres de fe. Si todos los que estamos aquí en esta mañana fuéramos hombres y mujeres de fe, en toda la extensión de la palabra, yo le aseguro que cosas maravillosas estuvieran sucediendo aquí en esta iglesia. ¿Y de qué hablo cuando hablo de cosas maravillosas? No hablo de que se estuvieran levantando los muertos o sanando enfermedades incurables, que son cosas maravillosas. Pero el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: cosas mayores que estas haréis. ¿Y a qué se estaba refiriendo el Señor? Porque yo no he mirado a nadie que haga cosas mayores que las que Jesús hizo al sanar enfermos y hacer milagros. Pero lo que el Señor Jesucristo se estaba refiriendo a que ellos iban a predicar la palabra de Dios, el evangelio del Señor Jesucristo, y por medio del Señor Jesucristo muertos espirituales iban a resucitar, iban a ser trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Hombres que iban con rumbo a la perdición eterna iban a ser salvados y iban a terminar por una eternidad en la presencia del Señor. Hombres por los que nadie daba nada, absolutamente por ellos, ni un quinto, ni un centavo, convertidos en hombres de bien, evangelizando, hablando la palabra de Dios a otros. Si nosotros fuéramos hombres y mujeres de fe, y yo no hablo de gran fe, no hablo de mucha fe. Si un servidor verdaderamente pudiera yo catalogarme así, escuetamente con este título, un hombre de fe, otras cosas estuvieran sucediendo en el ministerio que Dios me ha dado. Por eso el Señor les dice al último: hombres de poca fe. Porque nosotros batallamos con la fe, hermanos. Dijo aquel hombre: Señor, le dice el Señor: ¿crees? Señor, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Todos nosotros tenemos familia que no conoce al Señor y anhelamos que vengan a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Pero la verdad de las cosas que a veces nosotros decimos: está bien difícil, está duro, a mí se me hace que no se va a hacer. Entonces tenemos que recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo: hombres de poca fe. Dijo el Señor: si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a esa montaña: trasládate hacia el mar, y esa montaña se movería al mar. Diciendo que verdaderamente la fe puede mucho
en la vida de los creyentes, pero nosotros batallamos en la fe en cosas tan sencillas como el sustento diario, qué comeremos y qué beberemos. Como si el Señor les estuviera diciendo, ¿sabes qué? No vamos a hablar ahorita de la evangelización, no vamos a hablar de ir a orar por los enfermos, vamos a hablar de las cosas sencillas de la vida diaria, con el diario vivir que ustedes se van a enfrentar continuamente. Si no tenemos fe para esas cosas, ¿cómo podemos tener fe para lo demás? Tenemos que entender que la fe no es una fe nuestra con la que nosotros hayamos nacido. Efesios capítulo 2, verso 8 dice que por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces, si nosotros hemos creído en el Señor Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, no ha sido porque nosotros hicimos un ejercicio de fe natural, sino que Dios en su gracia y en su misericordia nos regaló esa fe sobrenatural para que pudiéramos creer en cosas increíbles naturales, para que nosotros pudiéramos creer en cosas celestiales que de otra manera era imposible que nosotros creyéramos. Entonces Dios nos salvó por gracia, pero una vez que nosotros somos cristianos, creyentes, somos responsables de cultivar esa fe que Dios nos ha dado. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo cultivo esa fe cuando yo me meto en la búsqueda de Dios en su palabra. Yo cultivo esa fe y la fortalezco cuando uso las cosas que Dios me ha dado, su palabra, la oportunidad de poder entrar en su presencia en oración continuamente. Cuando yo vengo a la iglesia y me congrego con un corazón hambriento y sediento, yo cultivo esa fe y hago que crezca. Porque habemos a veces muchos hombres y mujeres que podemos ser catalogados como hombres y mujeres de poca fe. Porque Dios nos salvó, pero verdaderamente no estamos haciendo mucho para cultivar esa fe. Y eso, amados hermanos, tiene que cambiar. Tiene que cambiar, nos tenemos que esforzar, porque es un esfuerzo en la vida cristiana, porque si no es de nosotros la fe, si Dios nos la regaló y nosotros no nos esforzamos en ese sentido, pero una vez que la tenemos, nosotros somos responsables de crecer en esa fe. Estamos hablando del Señor Jesucristo, que humanamente, en su persona humana, se estaba esforzando en gran manera por establecer a 12 hombres que estuvieran firmes en la fe. Estaba gastando su tiempo, su energía. Estaba gastando cosas materiales de este mundo, su energía natural que tenía como ser humano en discipular a 12 hombres. Y aquellos hombres se estaban esforzando al igual. Hablábamos la semana pasada que ser discípulo no era una cuestión de horario de 6 a 12 o de 3 a 8. Mi discipulado no, ese discipulado es las 24 horas del día, un seguir a aquel maestro, un esforzarse en aprender lo que aquel maestro me va a enseñar. Entonces estamos hablando que hay un esfuerzo compartido entre el maestro y el discípulo. Estamos hablando de que aquel que se va a entregar a enseñar a alguien la palabra de Dios se va a esforzar en gran manera, que va a pagar un precio, pero para eso lo llamó el Señor. Para eso nos llamó el Señor a cada uno de nosotros. Imagínate, hermano, por favor, imagínate con otra persona tú, con un libro como este llamado Biblia abierto, enseñándole tú a otra persona los tesoros de la palabra de Dios, esforzándote. Ahora imagínate tú que quieres aprender la palabra del Señor, que no estás listo todavía para enseñar a otro, pero que quieres aprender. Imagínate tú esforzándote, diciéndote: aquí estoy, enséñenme por favor la palabra de Dios. ¿Quién me puede enseñar la palabra de Dios? Es un esfuerzo, hermano. Dice, aquí lo que leemos, dice el versículo 26, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Aparentemente pensamos, pues no tienen que hacer nada las aves del cielo, solamente el Señor las alimenta. El punto es que las aves del cielo se esfuerzan. Yo las he mirado haciendo nidos, ¿verdad? Carreando ramitas, se esfuerzan, pero de una manera natural hacen lo que tienen que hacer
y el Señor las sustenta. El punto es que no se afanan como nosotros nos afanamos. Por eso hablaba yo de hacer una diferencia en esta palabra, la preocupación excesiva con una preocupación sana, que nos lleva a nosotros a tener preocupación principalmente por mi vida espiritual. Yo me doy cuenta cuando mi vida espiritual está menguando y se está apagando. Yo me doy cuenta cuando me empiezo a sentir más atraído y empiezo a ir más por las cosas de este mundo que las cosas de Dios. Yo me doy cuenta cuando empiezo a pasar más tiempo en las distracciones de este mundo que en las cosas de Dios. Entonces viene en mi vida una preocupación sana, en donde yo tengo que hacer algo al respecto para no quitarme la mirada del Señor Jesucristo y no terminar yéndome en pos de las cosas de este mundo. Entonces cuando el Señor les dice, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe, nos está diciendo a cada uno de nosotros que la fe que nos ha regalado a nosotros, la tenemos que cultivar. Verso 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Esta es una gran verdad. Cuando el Señor Jesús nos dice que nuestro Padre Celestial sabe que nosotros tenemos necesidad de estas cosas, es porque nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de estas cosas. Entonces nosotros como creyentes debemos de saber que Dios tiene cuidado de sus hijos. Decíamos al principio que el Señor Jesucristo está haciendo un compromiso con sus discípulos. ¿Por qué les está diciendo el Señor Jesucristo? No se afanen, no se preocupen por las cosas de este mundo. ¿Por qué con aquella autoridad el Señor Jesús les dice que no se preocupen y que no se afanen? Porque Él sabe que Dios, nuestro Padre, sabe las necesidades que nosotros tenemos y que Dios va a suplir esas necesidades. Cuando empezamos este estudio, una de las cosas que hablamos es de que la enseñanza del Sermón del Monte nos marca un estilo, una manera de vivir diferente, una manera distinta a la que la gente vive en este mundo. Entonces nosotros pensamos obviamente en la santidad, en las cosas que hablaba en un principio. Si el Señor me apartó a mí de las adicciones y de las drogas, de una vida inmoral o de tantas cosas que nos apartó a muchos de nosotros, entonces va a ser todo lo contrario, lo cual es así, una vida diferente, que es, básicamente estamos hablando de una vida en santidad. Pero ¿cómo miramos a la gente de este mundo? Dice el Señor Jesucristo, los gentiles buscan todas estas cosas. La gente que no conoce a Dios, que no tiene la fe salvadora en sus vidas, va en pos de todas estas cosas, se afana por todas estas cosas. Su estilo de vida es ir en pos de estas cosas. La gente del mundo va en pos de estas cosas, pero nosotros somos diferentes. Tenemos que marcar una diferencia de fe. Esta pequeña palabra de 2 letras marca una gran diferencia, en donde nosotros somos hombres y mujeres de fe, que sí nos hacemos cargo de nuestras responsabilidades, que tenemos un trabajo, que somos responsables en las cosas materiales, que hacemos lo que tenemos que hacer, pero que cuando se acaban nuestras fuerzas, entonces nosotros depositamos toda nuestra confianza en Dios y podemos decir verdaderamente que dependemos completamente de Dios para lo material, para lo espiritual y para todas las demás cosas. Nosotros dependemos de Dios. Y termino con este verso 33, que es la culminación de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en esta sección que empezamos en el versículo 19, en donde es un llamado del Señor a sus discípulos. Les dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor Jesús hace un compromiso con sus discípulos, porque este es un compromiso de Dios con aquellos que le siguen y que le sirven. Este es un compromiso de Dios con sus discípulos, que les dice: ustedes dedíquense a lo más importante para lo que les he llamado, que es buscar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas
o serán añadidas. ¿Cuál es nuestro trabajo? Les decía en un principio, ¿cuál es nuestra prioridad para nosotros? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, o serán añadidas. Que nosotros nos busquemos con esfuerzo, con ahínco todos los días de nuestra vida. La palabra buscar significa buscar todos los días continuamente, que todos los días de nuestra vida sea una búsqueda continua de las cosas de Dios. Y cuando dice el reino de Dios y su justicia, el Señor Jesucristo nos está diciendo, busquen ustedes ponerse bajo el señorío de Jesucristo, bajo el dominio del Señor Jesucristo, bajo la obediencia del reino de Dios. Que deseen ustedes estar bajo el control de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, ser obedientes a la palabra de Dios, al reino de Dios y su justicia. Entonces nosotros entendemos que cuando nosotros llegamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, nosotros éramos pecadores, estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, que por causa de esos pecados nosotros íbamos con rumbo a la perdición. Pero cuando nosotros entendimos el Evangelio, que Jesús vino a este mundo a morir en la cruz del Calvario en lugar de nosotros, que vino a morir por nuestros pecados, para que nuestros pecados fueran perdonados. Entonces nosotros entendemos lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 1, que nos dice que somos justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros empezamos a tener paz con nuestro Señor Jesucristo porque nuestros pecados han sido perdonados, hemos sido justificados, perdonados, hemos sido declarados justos delante de Dios. Pero esa justicia, ese perdón de nuestros pecados produce en nosotros una vida recta en nuestra manera de vivir en esta tierra. Esa justicia, ese perdón de nuestros pecados produce en nosotros un estilo de vida que va de acuerdo a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces cuando el Señor les dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, nos dice, establece el reino, que el reino de Dios sea establecido en tu corazón, que el Rey, el creador de todo el universo, sea tu rey, que su palabra sea tu mandamiento y que tú estés dispuesto a someterte completamente a la voluntad del rey, de Dios y de su palabra. Y su justicia significa que nosotros hemos sido perdonados, nuestros pecados han sido perdonados. Entonces nosotros tenemos que buscar caminar en esta vida conforme a lo que Dios ha hecho en nosotros. El venir a la iglesia un domingo y pasar un momento agradable, ese no es todo, hermano. Ese no es el fin. Porque a veces nos perdemos en eso, ¿no? Nos perdemos a veces en iglesias grandes, ¿no? Donde pensamos que lo mejor está al terminar el servicio, el llamado al altar, el orar por ahí, tener un éxtasis, una experiencia ahí, y eso es lo máximo que aspiro yo. Entonces para el otro domingo, otra vez, ya espero que llegue para esperar eso, lo máximo que Dios tiene para mí. Estuvo formidable el servicio y Dios me tocó. Sentí algo caliente y abrí mis ojos y estaba en el suelo, es lo máximo. Quiero más de eso. Pero la verdad, bíblicamente te lo puedo decir, a eso no nos llamó el Señor. Dios te llamó a que le sirvas, a que des tu vida completamente por Él, a que te entregues totalmente en cuerpo, espíritu, alma, mente, corazón, todo. Que lo des todo para Él, que te entregues, que desde el momento que pusiste tu mano en el arado no voltees ya más para atrás. Que camines, que vayas para adelante, obstáculos que se presenten en el nombre, con la autoridad de Jesús, hacerlos a un lado. Que nada quite el propósito de tu mente. Que sí seas un hombre, una mujer de propósitos, de metas, pero no tus metas, no tus propósitos. Porque nosotros ya no vivimos para eso, hermano. Si yo tenía metas personales, esas metas, dijo el apóstol Pablo, lo tengo por basura. Para alcanzar la meta, el supremo llamamiento que es en Cristo Jesús.
Que un día vamos a estar en su presencia, pero mientras ese día llega, hermano, hay mucho trabajo que hacer. Tenemos que aprender la palabra de Dios, tenemos que comerla, tenemos que buscar el reino de Dios, tenemos que crecer en la fe, tenemos que madurar. Y cuando estemos llenos, a puntos, perdóname la expresión, a puntos de reventar espiritualmente, ir con otro, que no se derrame lo que Dios ha puesto en ti sin sentido, sino que derrames lo que Dios, que des de gracia a otros lo que Dios te ha dado a ti de gracia. Pero necesitas estar enfocado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos quieren aprender, hermano? ¿Cuántos quieren crecer? ¿Cuántos quieren madurar? ¿Por qué no nos ponemos en las manos del Señor y le decimos al Señor: Señor, toma mi vida y ve con alguien, ve con una mujer madura de tu congregación y dile: ¿sabes qué? Enséñame, por favor, quiero aprender, tengo hambre. Varón, ve con un hombre maduro y dile: hermano, quiero aprender, enséñame, por favor, la palabra del Señor. Entonces nosotros nos vamos a encontrar verdaderamente, entonces sí, haciendo cosas grandes para el Señor, a lo que el Señor nos llamó a hacer.